Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, que en esta ocasión está en Mateo capítulo 12, del 43 al 50. Mateo capítulo 12, del 43 al 50. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y madre. El estudio en esta ocasión lo hemos titulado No reforma, regeneración. Padre, gracias por la oportunidad de tener tu palabra y meditar en ella. Señor, suplicamos que tú nos guíes ahora a toda verdad de la palabra, Señor. Que tu Espíritu nos ilumine para descubrir aquellas cosas que tienes para nosotros. Habla a tu pueblo, así también habla a aquellas personas que aún no te conocen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en realidad nunca ha habido un grupo de hombres más comprometidos con un código religioso altamente moral que los fariseos. Y sin embargo, nunca ha existido un grupo de hombres más alejados de Dios. Por sí misma, la moral lleva a la arrogancia moral, y es algo realmente condenador. Si vemos las cosas desde el punto de vista de la salvación y la oportunidad de la salvación, podemos decir que es mejor para una persona ser extremadamente inmoral y reconocer su necesidad que ser una persona muy moral y no admitir que necesita de Dios. No hay nada que Dios pueda hacer por un individuo que es capaz de comportarse como aquel fariseo de la historia contada por Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, los versos 11 y 12, dice la palabra del Señor. Lucas 18, verso 11 y verso 12, el fariseo puesto en pie, una actitud arrogante. Dice la Biblia, oraba consigo mismo de esta manera. En otras palabras, su oración no pasaba del techo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este hombre vivía enamorado de sí mismo. Fíjense la tendencia de este hombre, compararse con otros. Claro, buscaba compararse con los que para él eran peores, y así quedaba bien. Sin embargo, se le había olvidado que aquí la norma es Dios. Dice que oraba consigo mismo. En su propia opinión, este individuo ya está bien con Dios y no necesita absolutamente nada de Dios. Pero Dios no puede obrar realmente en alguien que se comporta igual que este fariseo. Hay que tener una actitud igual que la del publicano. En el mismo capítulo 18, en el verso 13 y 14 dice: mas el publicano, estando lejos,
No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dijo el Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O sea, el fariseo se consideraba bueno en relación con otros. Su oración no pasaba del techo. El publicano estaba quebrantado, reconocía que era un pecador y pedía a Dios que tuviera misericordia de él. Bueno, en este capítulo 12 de Mateo, siguiendo esta serie basada en este evangelio, se presenta otra de las muchas advertencias que Jesús realizó para que las personas no siguieran, después de haber escuchado a estos dirigentes religiosos que tanto se preocupaban por lo externo, y como el Señor les llegó a llamar, eran hipócritas, eran sepulcros blanqueados, por fuera una apariencia agradable, pero dentro estaban llenos de huesos de muerto. Y el Señor aquí, en este pasaje, advierte una vez más del peligro de poner énfasis en lo externo. El peligro de buscar solo una reforma y no una transformación interna. El Evangelio trabaja de adentro hacia afuera. El poder de Dios comienza a obrar en nuestras vidas, en nuestro interior, y la manifestación de ese poder se hace visible. Pero cuando nos preocupamos solo por un cambio de afuera, sin haberse producido un cambio interior, estamos en una situación muy peligrosa. La necesidad que tienen los seres humanos y estos personajes que Jesús condenó no era reforma exterior, algo que ellos buscaban o que intentaban exhibir como un trofeo de sus logros. Sin embargo, lo que necesitaban era una transformación interior que solo se produce cuando conocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de una manera real. Cuando se ha producido el nuevo nacimiento, cuando nos hemos arrepentido y hemos realmente creído. Y esto es lo que nos enseña la palabra. La reforma puede ser muy peligrosa. Y vamos a ver aquí, en este pasaje, cómo se ilustra el peligro de una vida simplemente reformada y no una vida transformada. Dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En esta parábola, Jesús describe de modo aterrador la consecuencia de la reforma religiosa y moral, aparte de una relación correcta con Él. Bueno, los cristianos llevamos vidas morales. Los cristianos manifestamos una transformación. Pero repito, es el resultado de nuestra relación con Dios. No es simplemente algo de afuera. El personaje principal de esta ilustración es un espíritu. Y la Biblia dice que es un espíritu inmundo. ¿Qué es un espíritu inmundo? Bueno, un demonio, indudablemente. Un ángel caído. Un miembro de las huestes de colaboradores malignos y sobrenaturales al servicio de Satanás. Inmundo representa la naturaleza perversa y vil de todos los espíritus demoníacos. Ahora, este espíritu, que indudablemente era un demonio, al parecer no era tan malo como pudo haber sido. ¿Por qué? Porque nos enteramos un poquito más adelante, bueno, en el verso 45 de esta parábola, que tenía demonios, amigos, que eran peores que él mismo. Fíjense cómo dice el verso
45. Y toma consigo otros 7 espíritus que peores que él, peores que él. Ahora, no se nos dice realmente en la historia de qué manera este espíritu inmundo sale de este hombre. Cualquiera que haya sido la razón por la que salió, o el medio, el hombre fue libre, pero solo de una manera temporal. Porque como vamos a ver, o como nos cuenta la historia, ese espíritu regresa con otros peores que él. Ahora, cuando sale, nos dice la palabra que anduvo por ¿dónde? Por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Bueno, como un espíritu, los demonios no necesitan comer, tampoco necesitan tomar agua, como los seres humanos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí lugares secos? Bueno, es una representación en sentido figurado de la desolación, la devastación e incomodidad extrema. En su propia manera corrupta, este demonio andaba, dice la Biblia, buscando reposo. O sea, estaba tratando de encontrar un lugar que le produjera mayor satisfacción. Por este y muchos otros pasajes que encontramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, parece que los demonios tienen una preferencia en habitar en criaturas corporales, especialmente los seres humanos, pero en forma secundaria pueden llegar a habitar también en los animales. ¿Cómo lo sabemos? Mateo 8:31 nos habla de aquellos demonios que fueron a parar al hato de cerdo, ¿verdad? Ellos prefieren un animal que existir como seres desapegados en el reino perverso de Satanás. Pero la predilección de los espíritus inmundos son los seres humanos. Y este hombre, al no encontrar un lugar satisfactorio en el que pudiera ser su morada, ¿qué hace? Bueno, dice el Señor que decide regresar a su antigua residencia. Dice que se dijo a sí mismo, volveré a ¿qué? Mi casa, ¿de dónde salí? Es interesante que el demonio dijera esto. Mi casa. Es una referencia que indica una fuerte sensación de propiedad y posesión. Cuando Satanás controla una vida, esa vida llega a ser para él su propiedad y su posesión. Bueno, en realidad aquí hay solo dos familias. La familia del diablo y la familia de Dios. Nacemos en la familia del diablo, condenados, pecadores, ¿verdad? Solo cuando llegamos a conocer a Jesucristo somos parte de la familia de Dios. O eres hijo del diablo o eres un hijo de Dios. Así de simple. Puede que no te guste que te digan semejante cosa, pero es lo que la dice la Biblia. De hecho, una persona sin Jesucristo es un esclavo del diablo. Alguien en quien Satanás puede hacer de las suyas de una gran manera. Y este espíritu tenía su casa, la casa de este hombre. Había una casa, como dice, mi casa, ¿verdad? Cuando llega a ella, ¿qué encontró? La casa estaba desocupada, barrida y adornada. Ahora, préstele atención a la primera palabra, desocupada. O sea, lo que se había producido en este hombre era simplemente una reforma. Y eso es lo que sucede con la reforma. Es cuando alguien se preocupa por su vida solo por lo externo, por la apariencia.
cuando la persona no ha entendido que necesita que su vida esté controlada por Dios, que su vida sea la morada del Espíritu Santo. Esa es la única forma en que la casa no está desocupada. Esta casa estaba vacía. Esta casa estaba barrida y adornada, pero vacía. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu? Toma consigo otros 7 espíritus, que dice la Biblia que eran ¿qué? Peores que él. Y entrados, moran allí. Ahora, vuelvo a decir, el hecho de que la casa estuviera desocupada, barrida y adornada, sugiere que se había llevado a cabo una reforma moral. No había un demonio tampoco en ese momento, porque el demonio había salido. O sea, la persona había hecho algunos ajustes, algunos arreglos a través de la experiencia humana. Vemos muchas veces confirmarse las palabras de Jesús. Usted, como yo, ha conocido a algunas personas que quizás por temor a ir a una prisión, por temor a contagiarse con una enfermedad, o quizás debido a una enfermedad terminal, quizás por un estigma social o una crisis que lo llevó a una ruina financiera, y quizás por muchos otros motivos, algunas personas llegan a liberarse de ciertos hábitos pecaminosos. O sea, dejan de hacer ciertas cosas y comienzan a asumir otras. Pero no, estas decisiones no son el resultado de haber conocido a Dios. A veces el motivo es más positivo, por ejemplo, y un individuo decide cambiar debido a que ama a su cónyuge o a los hijos. Pero vuelvo a repetir, estos cambios son superficiales y a menudo no se mantienen mucho tiempo. Esa limpieza de sí mismo, por profunda y extensa que parezca, o cualquiera que haya sido la motivación que la persona tuvo, nunca es permanente. Incluso, si la limpieza la realiza el Señor, no es permanente si no está acompañada de la fe salvadora. En un momento voy a explicar lo que quiero decir. Muchas personas que se encontraron con Jesús durante su ministerio y que el Señor obró milagros en sus vidas, y dentro de ellos limpió a muchos de demonios, pero no todos los que fueron liberados de demonios llegaron a conocer verdaderamente al Señor. Muchos de ellos murieron y se unieron a esos demonios en el mismo infierno. ¿Por qué? Porque hubo una limpieza solo momentánea y no estuvo acompañada de la fe salvadora en Cristo. Claro, entonces, ¿qué papel jugó esos milagros en esas personas? Una mayor condenación. Ellos fueron testigos del poder de Dios sobre los demonios y sin embargo hubo personas que no creyeron. Mayor condenación recibirán. En otras palabras, puede producirse un milagro en la vida de una persona y aún no ser salva. Puede ser recipiente de un milagro, quizás porque otros oraron por él. La persona quizás estaba enferma o no sé, necesitaba algo y pidió a los cristianos que oraran y Dios tuvo misericordia, en su soberanía manifestó su poder. Pero en lugar de llevar a eso a la persona a los pies de Cristo, ha sucedido que hay algunos que han permanecido en rebeldía para su mayor condenación. La mayoría, la gran mayoría de aquellos a los que Jesús ministró, aceptaron solo temporalmente la sanidad de la enfermedad, así como el alivio temporal del control demoníaco. Rindieron ante él los síntomas
y las consecuencias del pecado, pero no rindieron ante Cristo el pecado mismo. Otro ejemplo que aparece en la Biblia. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? El Señor los limpió en una ocasión, pero solo uno recibió la verdadera salvación. Cuando no se trata con la naturaleza básica del pecado, a través del milagro del arrepentimiento y la aceptación de Cristo, la eliminación de un pecado particular o incluso de un demonio deja la casa espiritual de un individuo desocupada, barrida y adornada, pero siempre estará expuesta a ser reocupada por parte, como dice aquí, de otros 7 espíritus peores que el primero. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de tener la casa ocupada. Se trata de habernos arrepentido y haber creído verdaderamente en Jesucristo. Se trata de que el Espíritu Santo more en nuestra vida. Por eso yo nunca he creído en que la vida de un cristiano puede estar sujeta a una posesión demoníaca. Eso no se puede sostener. Porque si la casa está ocupada, los demonios no pueden morar allí. Ahora, eso no significa que la vida de un cristiano no va a estar sujeta a ataques demoníacos, a tentaciones, a luchas espirituales. Pero en el sentido de lo que conocemos como posesión demoníaca, donde está Jesucristo, no puede morar Satanás. Pero esta casa sí estaba desocupada y fue y buscó otros 7 espíritus peor que el primero. Y entrados allí, moraron. Y dice, y el peor y el postrer estado de aquel hombre vino a ser ¿qué? Peor que como estaba. O sea, alguien que es religioso, alguien que es autosuficiente, alguien que simplemente se ha reformado, hermanos, está sujeto a Satanás en una manera que no lo está la persona con sentimientos inmorales de culpa. La persona que sabe que es mala. La persona que reconoce que es pecador y siente culpa por las cosas que ha hecho. ¿Por qué? Porque el otro tipo de persona, la moralidad llega a cegarle para ver su condición pecaminosa. Una vida reformada sin Jesucristo es una vida que está sujeta a los emisarios del mismo Satanás y puede convertirse en cualquier momento en morada de ellos. Dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. En muchos lugares, y eso incluye iglesias, se habla mucho de moral. Se predica mucho de moral. Pero predicar moral sin predicar a Cristo, predicar moral, pero no predicar salvación a través de Jesucristo, lo que está haciendo es promoviendo una religión que lo que hace es alejar más a los hombres de Dios, mucho más de lo que estaban antes de ser reformados. Porque este tipo de personas se llegan a creer buenos. He conocido individuos que por años han estado asistiendo a lugares como logias, por ejemplo, instituciones fraternales, donde hacen un gran énfasis en una vida recta, moral, en principios. Pero vuelvo a lo mismo. Principios, valores morales sin Jesucristo, lo que hace es inmunizar a la persona contra la verdad. ¿Saben por qué? Porque se creen buenos. Y si una persona se cree buena para sí misma, se dice, no necesito a Dios. Yo soy una persona justa.
Claro, se está comparando con otros a los que considera peores. La misma historia del fariseo. Algo totalmente diferente, como ya dije, a lo que hizo aquel publicano. Es mucho más fácil alcanzar a una persona que está abrumada por una sensación de pecado que le aqueja, que alcanzar a aquel que está lleno de una falsa sensación de justicia. La parábola de Jesús se aplica a Israel como nación, pero también se aplica al hombre de manera individual, tanto a esta mala generación como a los individuos. Durante el cautiverio babilónico, los judíos habían abandonado la idolatría y en los más de 2000 años desde entonces nunca volvieron a caer en ella. Pero cuando su Mesías vino, ellos estaban tan satisfechos con sus ceremonias religiosas, con sus tradiciones morales, que no llegaron a ver la necesidad de un Salvador. Dice claramente la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estuvo con ellos, moró entre ellos, reveló al verdadero Dios entre ellos, vieron su poder y no le reconocieron como Salvador, lo crucificaron. En consecuencia, esas personas en el fin de los tiempos se van a confabular con el anticristo durante la gran tribulación. Ahora, ya sea en la amplia variedad de la historia o en la vida individual, se aplica el mismo principio. Una reforma externa sin una transformación interna produce susceptibilidad hacia una maldad aún peor de la que se ha dejado atrás. O sea, la persona lo que está haciendo es hundiéndose más y más en la perdición. Hemos visto muchas vidas que han estado expuestas a la verdad una y otra vez y no han respondido a esa verdad, y lo que han hecho es endurecerse porque en su interior se creen buenos. Por eso tenemos que pedir siempre al Señor que nos dé un corazón sensible a su voz. Tenemos que orar por esas personas a las que le hemos predicado tantas veces para que lleguen a entender que están perdidos. Ahora, el Señor presenta un ejemplo aún más claro de lo que significa una transformación interna y cómo esa transformación interna nos lleva a una nueva relación, que en definitiva esa es la relación más importante que podemos tener. Allí nos dice la palabra en el verso 46 al 50, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hermanos, reforma no es salvación. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué lo repito tanto? Porque es una realidad dolorosa que dentro de la iglesia del Señor, o al menos las iglesias visibles, las congregaciones locales, porque la verdadera iglesia del Señor no pueden haber gente incrédula. En la verdadera iglesia del Señor solo están los que han nacido nuevo. Pero las congregaciones locales suelen tener muchas personas reformadas, pero no transformadas. Muchas personas religiosas, pero no nacidas de nuevo. Muchas personas preocupadas excesivamente por lo externo, mientras que lo interno está muerto. Eso es hipocresía. Y por cierto, la hipocresía fue un pecado que el Señor condenó fuertemente. Reforma no es salvación, no es regeneración, no es redención. En realidad podría funcionar de modo opuesto, ya que mucha gente lo que llega es a afianzarse en una vida autosatisfecha y son cegados a la necesidad de la salvación, de la misericordia, de la gracia divina. A fin de conseguir la salvación,
Debe haber una nueva relación correcta con Dios. Y solo se puede producir cuando una persona humildemente reconoce que es un pecador y se vuelve de sus pecados recibiendo a Jesucristo como Salvador. Mientras Jesús enseñaba esto, llegó su familia. Y la llegada de su familia le dio una oportunidad maravillosa al Señor para ilustrar lo que estaba diciendo. Mientras él aún hablaba a la gente, dice que aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Cuando le dijeron a Jesús esto, respondió al que le decía esto: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Bueno, para este tiempo es muy probable que José ya hubiera muerto hacía varios años. Por tanto, la familia inmediata de Jesús estaba formada por su madre María, sus medios hermanos que eran Jacobo, José, Simón y Judas, y también medias hermanas, porque sabemos que Jesús menciona a sus medias hermanas, aunque no dice cuáles eran sus nombres. Después de la resurrección del Señor, los hermanos de Jesús llegaron a creer en Él, algo que no se había producido antes. Por ejemplo, su hermano Jacobo fue el líder de la iglesia en Jerusalén. En Hechos capítulo 15, cuando se habla del concilio en Jerusalén, allí estaba Jacobo. Y también escribió la epístola que lleva su nombre, Santiago. Sin embargo, durante el ministerio de Jesús no existe evidencia clara de que algún miembro de su familia, que no fuera su madre, María, llegara realmente a entender quién era él en verdad, o que algún miembro de su familia llegaran a conocerle como su Salvador. Se nos dice que sus hermanos no creían en él. Miren lo que dice Juan capítulo 7, verso 5. Juan capítulo 7, verso 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Es más, y aquí vamos a ir un poquito más lejos, incluso es posible, podría ser, que hasta su propia madre, María, a pesar de todas las revelaciones que recibió antes y después del nacimiento de Jesús, y de la magnífica confesión que hizo en esa época, que aparece registrada en el Evangelio de Lucas capítulo 1, verso 26 hasta el capítulo 2, verso 38, puede ser que aún ni la misma María hubiera confiado plenamente en Jesús como su propio Salvador. La realidad es que no se nos dice por qué la madre y los hermanos estaban afuera y le querían hablar. Quizás junto con algunos de los amigos de él, de su pueblo, tenían temor, como dice Marcos, de que Jesús estuviera fuera de sí. La condena que hacía tan fuerte a los escribas y fariseos iba cada día creciendo en intensidad y en gravedad. Y ustedes recuerdan cómo ellos le acusaron de estar endemoniado, de obrar en el poder de Satanás. Es más, es probable que dentro del pueblo ya estuviera circulando el rumor de que querían matar a Jesús. Tal vez la madre y los hermanos fueron allí intentando disuadirlo de que continuara con su obra o que se fuera a un lugar seguro donde podía esperar a que los dirigentes religiosos se olvidaran de él y perdieran el interés, porque esto podría llevarle a la muerte. Sabemos que después la familia conoció al Señor, ya lo mencioné, María y todos los demás se comportaron como verdaderos hijos de Dios, pero en esa etapa era una etapa de luchas y de mucha incredulidad. Y para la mayoría de los hombres, tal incidente, cuando ellos llegan ahí, habría sido vergonzoso. Sin embargo, aquí yo no veo que Jesús se haya avergonzado de su familia ni estuviera resentido con ellos. La Biblia nos enseña que Jesús siempre se sometió a la autoridad de sus padres.
y lo que nos revela es que los amaba de verdad. Él amaba a su familia, él se preocupaba por ella, él entendía la intranquilidad que ellos tenían como humanos, aunque estuviera equivocada. En realidad, él no respondió directamente a la solicitud de su familia, sino que más bien utiliza lo que está sucediendo para enseñar una importante verdad que se relaciona con lo que él acababa de decir. Dice la Biblia, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Estaba Jesús renunciando a su familia? Claro que no. Él los amaba aún más de lo que los miembros de la familia podrían amarle a él, porque el amor que Dios expresa es perfecto. Su última petición desde la cruz, ¿se acuerdan? Fue que Juan se encargara de su madre María y la cuidara. Allí en Juan capítulo 19, verso del 26 y el 27. También a través de su misericordioso amor por sus hermanos, ellos llegaron a creer. Ellos llegaron a recibirle como Salvador. Miren lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El propósito del Señor al referirse a sus discípulos como su madre, como sus hermanos, fue enseñar que Él extiende una invitación a todo ser humano a ser parte de su propia familia. ¿Cómo? La Biblia lo enseña con toda claridad. En Juan capítulo 1 se nos dice cómo nosotros podemos llegar a ser parte de la familia de Dios. Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron. ¿A quién? A Jesús, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Dice que les da potestad de ser hechos hijos de Dios. He escuchado a gente decir, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios solo son aquellos que han creído en Jesucristo como un Salvador, que le han recibido, lo dice la Biblia, son parte de la familia divina. Y cualquier persona puede entrar a esa familia. Tú que me estás mirando y que no tienes una relación con Dios, Él te invita a que vengas a su familia. Tú también puedes arrepentirte y creer en Jesucristo. Tú te puedes convertir en un discípulo del Señor. Y esa relación que el Señor tendrá contigo será una relación mucho más especial que la que tenía con su propia familia terrenal. En consecuencia, esa invitación del Señor la estaba extendiendo a su propia madre y a sus propios hermanos, porque ellos también necesitaban de un Salvador. Y aparte de la fe personal, ellos no estaban espiritualmente mejor relacionados con Él que cualquier otro ser humano. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y madre. Hacer la voluntad del Padre es creer. Hacer la voluntad del Padre es vivir en obediencia a aquel que hemos creído. Esa relación tiene prioridad sobre cualquier otra relación. Todo, dice la Biblia, porque todo aquel, todo, es una invitación que Dios extiende a todos los individuos. Nadie que cree es excluido. Y por otra parte, nadie que no cree será incluido. El primer y más absoluto deseo y requisito de Dios para la humanidad es creer en Jesucristo. Juan capítulo 6 nos ofrece una clara definición de lo que es la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, de lo que es la obra de Dios. Juan capítulo 6, verso 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. A menos que una persona crea realmente en Jesucristo, no servirá todo lo que haga. No importa cuántos cambios morales intente implementar en su propia vida, sigue estando
perdido. Eso no lo hará desviarse de su viaje directo al infierno para ir al cielo. Solo podemos ir al cielo a través de Jesucristo. Claramente lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. No es una religión, no son nuestras buenas obras. No se trata de nosotros, sino de Dios, de lo que Él ha hecho en Jesucristo. Si usted está lidiando con alguien que se considera una persona buena, por favor, ore mucho a Dios. Pídale a Dios que lo ilumine y lo ayude a entender su condición perdida. Pero recuerde que usted va a ser el instrumento para ayudarle a eso. ¿Cómo? Con mucho amor, pero tendrá que decirle la verdad. Tendrá que leer lo que la Biblia dice acerca de los seres humanos y explicarle con claridad lo que es el pecado. Miren, estar relacionados con Cristo significa mucho más que simplemente decir acerca de Jesús y hablar de Él. Hay un pasaje que ya ustedes conocen, lo hemos leído muchas veces y probablemente usted también lo ha leído muchas veces. Mateo capítulo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No importa si es una persona que se bautizó. No importa si es miembro de la iglesia El Camino o de cualquier otra iglesia. No importa si lleva años en la iglesia. No importa si es maestro de la escuela dominical. No importa si es un diácono o es el pastor. No importa. No importa si es hermano del apóstol Pablo o sobrino. Si esa persona no se ha arrepentido de sus pecados, está condenada. El Señor lo dice claramente en Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que obedece porque tiene una fe auténtica, porque donde hay una verdadera fe habrá obediencia. Muchos me dirán, me pone el corazón muy triste leer estas palabras. Esta palabra, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Miren, no importa si usted ha predicado, si se ha parado en un púlpito, si conoce la Biblia. No importa. Profetizar en el nombre de Jesús no salva a nadie. Decir que puedes echar fuera demonios en el nombre de Jesús tampoco salva a nadie. Hacer milagros tampoco salva a nadie. No son las obras las que salvan, es creer en Jesucristo. El Señor dijo, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Conoces tú a Dios? O mejor, ¿te conoce Él a ti? Dice la Biblia, mis ovejas, dijo el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Eres tú una oveja del Señor? Hay que tener mucho cuidado de que no estemos llevando una vida mecánica en la que nos hemos acostumbrado tanto a las cosas sagradas que esas cosas sagradas han dejado de tener un impacto en nuestra vida. Hay gente que se ha acostumbrado a ser cristiano y no lo son. Hay personas que están muy familiarizadas con las cosas de Dios, pero no está en su vida el Dios de las cosas. No es posible que alguien diga, yo soy un hijo de Dios y no ora, no lee la palabra, como una necesidad. Yo no puedo pasar días sin leer la palabra. No puedo pasar días sin orar a Dios. Si conozco realmente al Señor, necesito desesperadamente tener comunión con Él. Es aquella vida que dice como el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti. Es aquel árbol que está plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que da su fruto en su tiempo y en su hoja no cae. ¿Eres tú un discípulo de Jesús? ¿Eres tú parte de la familia del Señor? En definitiva, eso es lo que realmente importa. Si aún no conoces a Jesucristo, este es el momento.
Esta es la oportunidad para que la casa esté, en lugar de barrida y adornada o arreglada, esté ocupada. Ahora, indudablemente que cuando la casa está ocupada, estará también barrida, arreglada. Pero es resultado de que alguien que mora en ella ha comenzado un proceso de limpieza y transformación. Y ese proceso de limpieza y transformación se exterioriza. Pero lo que no podemos olvidar es que las cosas comienzan de adentro. Así que es cuestión de quitarnos toda máscara, dejar las apariencias y buscar una vida auténtica de fe, porque en definitiva eso es lo que realmente importa. Recuerden, no es reforma, es regeneración, transformación interna, algo que solo Dios puede hacer. Que el Señor nos bendiga.